Hola amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? Después de varias semanas y podcast pendientes que hemos tenido, los queremos celebrar nuevamente después de también una lucha ardua por la defensa de semilla, donde agradecemos a muchas y muchos de ustedes que se sumaron a esta gran defensa del intercambio, de los trasquintos y de la misma semilla libre, pública y colectiva. Vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante junto a Esteban y vamos a hablar de los cereales del viejo mundo. Hola, ¿cómo están? Les saludamos acá, comparto lo que dice la Clau, les pedimos mil disculpas a todas y a todos porque la verdad es que íbamos como avión y ese avión fue atacado por un misil privatizador, por lo tanto, lógicamente, quienes nos conocen sabían que había que reaccionar. Algunos dirán, no, estos que son pesados, sí, evidentemente las personas que buscan un beneficio privado tan egoísta como fue esa supuesta norma, y nos queda de otra, la verdad, como humanos, como personas conscientes de lo importante que es la semilla, asegurar precisamente la tenencia libre, el intercambio, la circulación libre y colectiva. O si no, la verdad es que nuestra vida no va a tener mucho sentido. El vínculo del huerto urbano con el campo. Sí, quedó Muy absolutamente importante, establecido. muy importante. Ahora, bueno, dentro de los capítulos que yo creo que vamos a tratar más adelante va a ser el tema de la huerta urbana, que mucha gente piensa que es como moderno, que es como algo nuevo, y la huerta urbana es antigua, no tanto como la agricultura, cierto, como la historia misma de la agricultura, pero tiene siglos de historia la agricultura urbana. De hecho, las principales civilizaciones tuvieron también dentro de la parte urbana muchas experiencias de agricultura, y siempre ha estado asociada la huerta urbana con especialmente con las crisis internacionales que han habido, donde hay inseguridad alimentaria, donde hay el riesgo de inseguridad alimentaria, ya sea por guerra, en este caso, bueno, lo último fue la pandemia, proliferan notablemente las huertas urbanas, por lo tanto son fundamentales para la seguridad alimentaria, para la autonomía. Digamos que no puede ser mirada como una agricultura de segunda, que No. mucha gente pensará de por qué no producen en grandes volúmenes o por qué no exportan. La verdad es que dentro de la seguridad alimentaria y la autonomía, la agricultura urbana es fundamental. Así sea. Amén. A ver. Eh, Oye, igual el tema está interesante porque habíamos hablado ya un montón de cultivos, pero la verdad es que los cereales no podíamos dejarlos de lado porque son tan importantes. De hecho, les aseguro en este mismo momento que ustedes ya hasta ahora han comido más de algún cereal en su dieta o el mismo cereal en distintos formatos, porque realmente son una base fundamental en nuestra alimentación. y para tratar de hacer que esto no sea tan largo, decidimos dejar algunos solamente. Sabemos que hay muchos más, pero vamos hoy por el trigo, el arroz, los mijos y el sorgo. Como limitancia para no ser tan extensivos e intensos, porque somos muy intensos. Dijimos, vamos, no hagamos tanto y todavía estamos preparando, según nosotros íbamos a grabar hace unas horas atrás y todavía estábamos leyendo, porque es realmente fascinante la historia desde el origen hasta las partes, bueno, a mí me fascina más un poco más las místicas, la parte espiritual, la historia, adosadas como a los orígenes. Y bueno, están también las cosas actuales que tienen que ver con los datos duros de quienes están produciendo, cómo se cruzan el lugar de origen de los cultivos, a dónde se está produciendo más en otros lados del mundo, cómo se utilizan también, cómo algunos pasaron de ser el alimento a hoy en día también ser biocombustible. Hay harto que decir al respecto y me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema del gluten también, que es súper interesante cómo hoy en día se habla desde los modelos industriales de una nueva vista a la alimentación sin gluten, por ejemplo, con cereales que son milenarios del origen de la agricultura, entonces siempre han estado ahí y ahí, así que ahí vamos a explorar un poquito con eso. ¿Con qué partimos? Oye, sin ir más lejos, lo particular es que, bueno, al final el, el cereal como más consumido está siendo, o sea, directamente consumido, que el trigo es precisamente, son los cereales que contienen gluten, son los más producidos en la parte europea, en la parte mediterránea,
pero alrededor del mundo estaba una montonera de otros cereales que precisamente no tenían gluten. Eso es súper Sí, interesante. tiene una historia también de resistencia y adaptación climática y de pobreza de suelo en cuanto a lo nutricional, que igual es interesante. Sí, porque bueno, teníamos en Asia, ¿cierto? El arroz, teníamos en África los mijos, los sorgos y teníamos en América el maíz, El ¿no? maíz, sí. Entonces, de alguna manera el trigo empieza a proliferar y bueno, definitivamente lo que hace que el trigo explote es el pan, ¿no? O El sea, pan. Y previo también lo que estábamos conversando, poquito antes de comenzar a grabar, nosotros nos ponemos a conversar, así que se nos van algunos datos ahí, pero están los tributos, el cambio moneda, el pagar a los grandes señores, el proceso de enriquecimiento. Yo creo que es súper interesante eso que estábamos recién conversando, Esteban, esa parte que dijiste de cómo comienzan a tributar como moneda de cambio también, y se generan estos cultivos que en el principio de este proceso de civilización de tributo comienzan a cuidarse más para el tributo que para alimentarse, que es el caso particular de como moneda de cambio del arroz y el trigo entre los cereales. Particularmente, yo estaba leyendo algunos artículos que hablaban de cómo en Asia, por ejemplo, en China, se cultivaba en ciertas zonas que eran más áridas, se seguía cultivando igual arroz, pero solamente para pagar tributo, porque ahí reinaban los mijos en su producción y como alimento, básicamente. Y también fueron tratados en su momento como cultivos de pobres, justamente por lo mismo, porque antagonista, entre comillas, por ponerle alguna definición, en este espacio era de ricos eran los arroz, considerando que también había arroz de pobre y arroz de rico. sí, bueno, tomando el tema del trigo, que creo que podríamos partir por el trigo porque, bueno, seamos honestos, o sea, el que más Más abunda conocemos. en la vida cotidiana no es el más producido, estábamos viendo, ¿cierto? Que los datos era que es mucho más producido a nivel mundial el maíz. Bueno, el cultivo, para que sepan ustedes, que más se produce es la caña de azúcar. Bendita diabetes. Es muy rentable, ¿no? Uno asocia al final algunos cultivos que están tan relacionados con algunas enfermedades y bueno, ya se va entendiendo un poquito bien. El tema interesante del trigo, yo creo que, bueno, como veíamos el tema del pan, el primer pan no se produce de trigo, fue de cebada, sí. Pero imagínate, ahora estaba viendo que encontraron restos arqueológicos de hace más de 14.000 años, de restos de miga de pan. ¿Cachai? Y adivina quién es, la cultura, los natufios. Ah, sí, Natufienses que, no sé si recuerdan que hablamos de ellos, que es un grupo humano de esa data, más o menos 13.000 años, hace 13.000 años atrás, que fue, digamos, la primera civilización que trabajó la agricultura eh, por ahí, por Siria, esas partes donde está Palestina, Israel, Turquía, Irán. Es como el centro, ¿cierto? Finalmente de la población humana estaba ahí. Bueno, esa cultura ya tenía restos de pan. Ahora, bueno, el pan no era el pan que conocemos ahora. Finalmente era un pan el duro, pan que tenemos ahora, sí, pues era un pan duro, ¿cierto? No sé, como una churrasca. eh, con y Molina, el de la piedra. sí, Sí. finalmente se atribuye que la primera fermentación del pan, cuando el pan se infla, fue con los egipcios, en el antiguo Egipto. Entonces de ahí ya empieza, digamos, a difundirse el trigo de una manera soberbia, porque tenía esa particularidad que en el caso de los otros cereales, el pan no infla. ¿Cierto? Sí, sí, Eh, de hecho los otros harinas que después vamos a hablar son panes planos. Sí, entonces, bueno, cuando pasa eso con el trigo, lógicamente genera una explosión en el trigo a nivel mundial y ahí se empieza a repartir por todo el mundo. De hecho, los romanos ya tenían el primer grupo de panaderos, imagínate cómo fue de importante la cultura del pan. Imagínate, de hecho hay en restos arqueológicos del faraón egipcio los guardaban con odres que estaban llenos de semillas de trigo. Entonces el trigo de alguna manera comenzó a ser parte súper importante. Como les decía, bueno, también el origen del trigo está precisamente en la parte de Mesopotamia, en estas partes de los países, digamos, de Asia, que les mencioné, Irak, Siria, y en todos esos países empieza a nacer, digamos, el trigo. Eh,
contarles como todos que, bueno, viene como todos los cultivos de un pariente silvestre y en este caso empiezan procesos de hibridación natural. Ojo, que muchas veces pensamos que los híbridos nacieron prácticamente con la agricultura, ¿no? Habían híbridos que nacían de forma espontánea y bueno, el trigo fue uno de esos, porque se cruzaron dos especies de Triticum silvestre y ahí generaron digamos que es como el base de la mayoría de trigos, que es el trigo dicocoides. Ese es súper antiguo. Esto estamos hablando de la era todavía silvestre, trigo silvestre. Y bueno, cuando este chiquillo hibridó, se pasó al trigo que en el fondo fue seleccionándose este trigo y pasó ya a tener una variedad, digamos, domesticada, pero seguía siendo el dicocum. O el trigo Elmer le llaman. Imagínense que este trigo todavía se siembra en algunas partes de la cuenca mediterránea. Eso es lo interesante del trigo, a diferencia de otros cultivos, de que, por ejemplo, en el caso de la papa, en el caso del maíz, bueno, también hay comunidades mexicanas que siembran el teosíntere, pero no con la importancia que tienen, por ejemplo, el trigo espelta, que son súper conocidos hasta el día de hoy, que son súper antiguos. Igual el trigo es uno de los cultivos que más ha sido investigado. Sí, Ese es un tema que hace la diferencia y por más años. absolutamente. Bueno, de ahí se cruza el dicocum, se cruza con otro, con un aestivum, y bueno, ahí nace el trigo duro y el trigo espelta, que son de los más conocidos hasta el día de hoy. Y ahí vienen, digamos, se empiezan a diseminar los trigos domesticados, ya los trigos más modernos. Y bueno, del trigo espelta nace el Triticum aestivum, que es el trigo panadero, y el trigo duro que le llamamos, que es el trigo que se usa especialmente para hacer pasta en general. Pero de ahí del espelta, imagínense, cruzado con el dicocum, nace el famoso aestivum, que son los trigos panaderos. Y de ahí, bueno, de esta parte de Mesopotamia, de esta parte de Asia, se empieza ya a distribuir el trigo por distintas partes. Bueno, y hubieron un montón de culturas importantes en la diseminación, que fueron principalmente los egipcios, los persas, los romanos, y bueno, de ahí ya la historia se esparce por todo el mundo, se va a África, se va a otras partes de Asia Oriental, y haciendo el cuento corto, llega a América, traído lógicamente por los españoles. ¿Y quién lo trae? Esa es una historia re buena, ¿no? Que la cuenta el gran Claudio Gay, que se dedica, bueno, dentro de toda esta información hay varios historiadores, pero Claudio Gay fue el que plantea ya en su libro de agricultura chilena del siglo XIX, 1840 y tanto por ahí. Y cuenta la historia de la señora María Escobar, que fue la que trajo, ¿cierto? Que vino en uno de los viajes con Pizarro ahí en Perú. Algunos dicen que traía la semilla, otros dicen que la mandó a pedir de España las mejores semillas. Y bueno, la cosa es que la trajeron. Y aquí es súper interesante. Bueno, lo más interesante es que imagínense, el trigo América lo trae principalmente lo trae de hecho una mujer. Y lo interesante es que, mira, ella trae semillas y de las pocas semillas que trae decide compartirla con algún agricultor y durante 2 o 3 años no se puede usar el trigo, para nada, solamente para reproducirlo y tener semilla base. Oye, y mira la historia, pues, porque considerando este cuento que muchas veces se da, que nos dicen, oye, pero no hay semillas tradicionales en Chile. Es súper interesante el concepto, ¿no? Porque nos dicen, oye, no hay semillas tradicionales en Chile, entonces tenemos que regular esto, tenemos que controlarlo, tenemos que hacer no sé qué, y no sé, y el línea tiene que hacer centros para que se produzca esta semilla, porque estamos en un problema, no hay oferta. Oye, por favor, el siglo XVI, una mujer trae trigo donde no había trigo. O sea, no estamos hablando de una semilla, porque me dicen, no hay semillas tradicionales. Bueno, salgan a buscar, van a encontrar miles de semillas tradicionales. Pero estamos hablando de una mujer que llega a un continente donde no había trigo. O sea, cero. No era salir a buscar ni decir. O sea, literalmente no había. Y fíjense, en 3 años, la mujer le mandan unos poquitos trigo y multiplica el trigo y ahí se lo trae Pedro de Valdivia para Chile y la historia ya se esparce el trigo por toda América. De eso. Así de sencillo, miren qué mágico es el reproducir semillas. Así de sencillo, o sea, 2 años, si alguien dice no tenemos semilla tradicional, o te dicen no tenemos semilla tradicional pero no aguanta con hectárea, bueno, siembre las pepitas. ¿Cómo le llaman las viejitas acá siempre? Me voy a armar de semillas.
Sí. Entonces, la historia del trigo es súper interesante porque nos grafica en el fondo lo fácil, lo sencillo que es armarse semilla, tener semilla en unos volúmenes necesarios para producir 1 hectárea, si quiere 2 hectáreas, ponga sus 10 triguitos, sus 20 triguitos, y al otro año va a tener ¿cuántos? 1000 triguitos, y esos 1000 trigos en 2 años más Pero van a ser nosotros un igual hemos montón. sido testigos, no solamente con la práctica de nosotros recuperando algunos granos, semillas en general, sino que también nos ha pasado que en el andar hemos encontrado abuelos y abuelas hacen exactamente esto y lo van recuperando en sus cantidades y cuando comprenden que estamos o se enteran de que estamos nosotros por ahí y ya saben de nosotros y gracias por la confianza que siempre han tenido, nos aportan esta semilla a través de un intercambio para que sigamos con su trabajo porque justamente en su territorio o por su propia familia no van a tener la esperanza de reproducción de todo el trabajo que ellos han hecho en los últimos años para recuperar algo que ellos vieron de niños. Y lo hemos visto en Exacto. varios casos. No hace mucho también nos pillamos también a una persona en la zona centro con las mismas características y es muy bonito porque finalmente ves que hay gente que los abuelos siguen teniendo esta visión de que hay que dejar semillas para las otras generaciones. Tal vez ellos no las van a disfrutar como lo hicieron cuando niños, pero quieren que las siguientes generaciones o las mismas presentes también puedan conocer algo de lo que ellos conocieron. Ujú. Sí, súper interesante. Oye, sin ir más lejos, ayer te acuerdas que habíamos conversado lo interesante que es de dónde viene la palabra cereal. Ay, a mí me encantó. Sí. Cuenta esa historia. Sí, y ya me olvidé cómo empezar. No, La no, mitología no. romana. Sí, mitología romana. Ceres, que era una diosa, yo creo que Perséfone le suena más, porque ahí aparecen esos mitos de Perséfone. Bueno, Ceres era la madre de Perséfone. Ah, Y cuando hay un dios que es del inframundo que se lleva a Perséfone y la secuestra de su madre y se la lleva al inframundo y Ceres recorre el mundo buscando a su hija con mucha pena y en ese andar fueron años de mucha hambruna. Entonces ok. la sociedad, la humanidad en sí no podía subsistir por esta hambruna, entonces viene otro dios a negociar con este dios del inframundo para que le devuelva a su hija y finalmente llegan a un acuerdo, que es medio año está contigo, medio año es con el otro. Y ahí Mm, nace el como la mito, traición. sí, pues, el mito de la primavera-verano, de abundancia, donde está la hija con Ceres y Ah, el qué otoño-invierno, que es choro. cuando la hija se va al inframundo. Uy, qué Ah, bonito. sí, Oye, sí. ser significa etimológicamente hablando crear. Y Claro. bueno, por eso se le llama la diosa de la agricultura que De la tenía que ver agricultura, con... la cosecha, la fertilidad. Exacto. Es la homóloga de Demeter y la diosa griega también es como Oye, pero qué esas interesante deidades. porque imagínate el nombre cereal que uno dice ya de dónde viene. Así de potente, así de importante fueron los cereales siempre. Y por eso, bueno, le di un capítulo a esto porque lo merece, porque todos vivimos de cereales, el mundo vive de cereales, nos guste o no, queramos sacarlo de la dieta. eh, y con todo el proceso este que se ha producido en los cambios de alimentación. ¿Deberían ser la base alimentaria? No creo. Eso ya No. está súper discutido ya, o sea, hay un juego bastante, pero de que es importante en la vida cotidiana de muchas personas. Distintos tipos de granos. De hecho, Sí, el tema está que cuando uno habla de las bases alimentarias hoy en día, pues, de hecho es muy, muy crítico, es como que te reduce demasiado el espectro de la alimentación cuando la alimentación desde su origen nunca ha sido así, siempre ha sido exacto, diversificada, muy amplia. Entonces, incluso el mismo tipo de cultivo tiene distintas preparaciones para distintas potencialidades nutricionales dentro. Entonces, está la parte cuando se fermentan, están las partes de cuando se hacen los tostados, están las partes de las limpias con ceniza, todo genera algo sí, y hay un conocimiento, sí, por eso no, uno puede ver la agricultura desde solamente las semillas, sino que la semilla y su conocimiento. completamente, sí, por los procesos que se hacían, porque, bueno, finalmente, a ver, lo que uno consume en los cereales es el fruto, no es Mm, la semilla, sino que el sí, fruto sí. que se llama cariopside. Pero el fruto dentro contiene cierto, contiene, ahí está el embrión de la semilla en el fondo y tiene una cobertura, tiene los, ¿cómo se llaman? Se me pierde ese nombre, Ay, Dios mío, a mí siempre se me dan palabras tan... no le voy a preguntar a un amigo. Un amigo, amigo Google, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, tío.
Es que es demasiada la información que uno encuentra. Yo los invito también a que des una mirada en internet. Hoy en día tenemos esa facilidad. Nosotros somos, ahí andamos de los 40 para arriba todos acá. Bueno, ahí Entonces, está. somos de la época de la biblioteca donde uno buscaba las tarjetitas. Pues ahora no. Sí, Ahora pues. entras a Google y encuentras todo. Bueno, ahí está el endospermo, el pericarpio, todas las partes, el germen, y bueno, ahí es donde está también ubicado en el fondo el maravilloso embrión de estos frutos en el fondo que serían frutos secos, ¿no? Entonces ahí está, y bueno, lo maravilloso cuando uno parte uno de estos granos, en el caso del maíz, bueno, el trigo también, pero cuando parten el grano van a ver que en una partecita de abajo, ahí se ve la plúmula, se ve la Ah, radícula, se sí, ve la sí. estructura, que es maravilloso el embrión como se ve, y bueno, todo el resto es como reserva del fruto, que finalmente lo que busca el fruto siempre es proteger a la semilla, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente consumimos el fruto y consumimos lógicamente la De semilla, hecho, que es eso parte de también eso. es parte de los rasgos de, se hablan de los ciclos como, no sé, como mutaciones naturales que tiene la semilla antigua en el proceso de domesticación, porque van quitándose esta parte de dura que Ah, tiene que y que ahí la va seleccionando el humano como la selección consciente versus las condiciones ambientales que van generando los cambios también en torno a la misma semilla. Entonces, ¿qué se va exacto. generando? Oye, y a todo esto, como conversábamos el tema de la alimentación que era tan importante, imagínate que los primeros en hacer esto, viste que uno ahora hace pan, aquí, bueno, el pan con linaza es clásico dentro de la gente del sur, pero el pan con granos de chía, por Ajá. ejemplo, o que le echan amapola, o un montón de otros granos que se usan parte, o incluso pepas de zapallo, semillas de zapallo, parte en Egipto, que son los Sí. primeros que en hacer el pan, pero también en echarle otras semillas para hacerlo más nutritivo. Imagínate, o sea, estáis hablando de culturas de miles de años que estaban tan pendientes en el fondo de la alimentación, de lo que era importante. Y bueno, lo que tú decías también, pues, dentro de la sociedad, la agricultura ha sido parte fundamental del clasismo. ¿Cierto? Era Sí. lo que conversábamos, y en el caso del pan, lógicamente, el pan negro o el pan oscuro era para los pobres, que era el pan generalmente que se hace de centeno, y el pan blanco, que era para la gente más rica. Pero lo interesante ahí es que, imagínate, hasta el día de hoy, acá en el sur de Chile, ¿te acuerdas que la gente, la Lamien, por ejemplo, comentan que hacían el pan de centeno, que era muy conocido? Era más duro, lógicamente, porque no tiene la cantidad de gluten que tiene el trigo. Pero hasta el día de hoy, pues la gente uno lo escucha a las viejitas que te cuentan, porque Sí. cuando tú comías pan de centeno eras como mirado como pobre, ¿no? Sí, escondía el pan porque era más oscuro. Era un temazo también de las abuelitas cuando bajaban a estos procesos educativos de internados religiosos y andaban con su pan escondido o las harinas que fueran oscuras o bueno, qué decir de la quinoa, pero ese es otro capítulo. Pero sí, es increíble cómo los alimentos como que son nutricionalmente más potentes o más saludables eran mal vistos y hoy en día está invertida la tortilla, Sí. andan por ahí las cunas elitistas y todo lo que es el proceso refinado que está sumamente intervenido, que es lo más pobre nutricionalmente, está dentro de los estratos más sociales, si es de clase, más bajo. Oye, otro datito importante, cuando te contaba que en las tumbas egipcias habían encontrado odres donde guardaban semillas, hicieron test de germinación, semillas de miles de años guardadas y Ah, germinaron. sí, Qué sí, locura, ¿eh? sí. O Sí, sea, es que para ver el tema de la viabilidad. Y no eran bancos de germoplasma chiquillos, ¿eh? sí, es que eso es un temazo, porque hay semillas en todo el mundo cuando se han ido encontrando, hay veces en las que se puede tener acceso para las siembras y sí, pues germinan, y sí salen después. Y yo los invito otra vez a buscar en internet esos antecedentes y van a encontrarse zapallos también y otros cultivos que los han ido probando y dicen se rescata tal cosa por no sé qué, pero finalmente es la forma en la que guardaba la semilla incluso para ese tipo de proceso, porque la Exacto. semilla siempre ha contado con el proceso de espiritual en sí misma y Mm. considerando al ser humano como un espíritu también, que en su siguiente viaje tiene que llevarse este otro material de Sí. vida, entonces se van con sus semillas, entonces Oye, para y seguir por otro lado, alimentándose. también la gente, hay muchas culturas que le atribuían alma o espíritu a las semillas, no solo ¿Ya? el mapuche, que en el fondo hablaba del Genfun, en el caso del arroz, que vamos a hablar más adelante, pero también para la gente o para las culturas antiguas, para muchos los cultivos también tenían un espíritu, un alma. Sí. Así que,
Eso es súper interesante. Oye, hablando de la dispersión desde Irak, Turquía, esa parte de Mesopotamia, que de donde sale el trigo 8.000, algunos dicen 10.000 años atrás, ya imagínate, 2.000 años antes de Cristo o de ¿Mm? nuestra era, ya el trigo era súper importante en China. Así que es como en el fondo ver cómo se diseminó rápidamente desde ahí hacia otras partes del mundo y se hizo fundamental. A pesar de que en China ya sabemos que era tan importante el arroz también y Los mijos. los mijos. Oye, vamos dándole con los Ah, mijos y los mijos. vamos... Bueno, los mijos son un grupo de cereales pequeñitos. Se les agrupa no por una familia botánica, sino que por el tipo de grano. Es una categoría más cultural, se les llama, y son comestibles. Y de hecho hay uno muy famoso hoy en día que es como que se, entre comillas, redescubrió, que es el TEF, que genera ya está Oh, un super viendo, grano ese, ¿eh? sí, como un supergrano, el superalimento, que si no tiene gluten, que hace maravillas, qué sé yo, pero bueno, es milenario. Sí. Es tan milenario que Es da un como el poco... efecto quinoa, ¿no? Sí, es eso. Entonces, es como tragicómico, porque finalmente, teniendo tanta potencia alimentaria y agronómica, hoy en día te lo dan como una forma descubierta por los negocios y se transforma en un grano igual de un costo importante para ser adquirido. No es fácil como de encontrar así en el comercio. Bueno, los mijos son muchos. Muchos que caen en esa categoría de mijos. Y hay algunos que son principales en algunos sectores del mundo, en el otro lado del mundo, digamos. Y en este lado, por ejemplo, están los mijos escoberos, en el lado de China, en África el fonio y en India el dedo, que son como los principales en historia o al menos en antecedentes también, porque los mijos, al ser tan chiquititos, es muy difícil encontrar espacios arqueológicos que los puedan validar por su antigüedad. Sí, pues el TEF es un grano pequeñísimo igual. Pero sí se cataloga que van entre 8.000 a 10.000 años. Entonces igual siguen siendo muy antiguos y de hecho Originario en su mayoría de... se habla de que el más antiguo viene siendo como de la parte ya como africana, por ahí que Ajá. se habla, pero también se van encontrando supermasivos porque de hecho había una frase que encontré ayer que hablaba de que cuando se estaban construyendo las pirámides en Egipto, el mijo ya andaba en las rutas de las sedas, entonces andaba por China ya dando vueltas. Entonces, en la era Tokugawa, en Japón, por ejemplo, es una época feudal, la unidad básica de intercambio, como, bueno, antes del podcast creo que estábamos hablando eso de la unidad de medida del arroz, que Sí. era como monetaria. Bueno, pasaba que el mijo ya estaba en esa época ahí y era parte del alimento básico de las zonas más del secano. Porque obviamente no vaya a tener en el Sí. secano el arroz porque necesita tanta agua. Entonces ahí estaban los mijos escoberos, el cola de zorra, el mijo japonés que se le conoce, que era para la alimentación, para hacer un pan plano, para tipos papillas, así que se hacían también y diversas recetas antiguas en sí, por alrededor de Euroasia también subiéndose hacia la parte de China. Oye, pero ojo, que el arroz tiene variedades para secar, ¿no? Sí, sí, también leí esa parte. Bueno, y los mijos son los primeros cultivos entonces que se van domesticando en este proceso migratorio. Y era fácil, porque como eran tan chiquititos y al mismo tiempo de fácil consumo, no necesitáis tanto proceso para consumirlo y fácil Maravilloso. siembra, fue muy fácil considerarle el grano viajero. Es el que por eso se Ah, esparce dale. con tanta facilidad. No es que tuviera mayor cosa, que era el acompañante más seguro para alimentarte en cualquier condición climática que aparecieras. De hecho, tiene mucha oralidad al respecto del Señor del Mijo, por ejemplo, que es una deidad que desciende para ayudar en los grandes procesos de hambruna que había en ese entonces, y se les regala a la humanidad y se les enseña a hacer el cultivo de los primeros pasos de agricultura para dejar de pasar hambre, solo con la condición de que nunca olvidaran la importancia del grano y siempre lo cultivaran para que no volvieran en el ciclo. Algo pasó, supongo, no sé, pero la gente comenzó a alejarse de eso, y de hecho el mismo Mijo, el mismo señor del Mijo sustenta el proceso de las dinastías chinas,
que te dicen los chinos que que son ellos deidades, poco más que son hijos del sol, hijos de esta cosa divina que tienen para ser electos. ¿Ya? En este tipo de dinastía, en la tercera dinastía de la historia tradicional de China, ellos hablaban que eran hijos directos del señor del Mijo. Así de simple sustentaban su dinastía y su origen como deidad. Bueno, el mijo, como decía, es parte de estas rutas de la seda también. En la cultura va también con los animales, porque también es un alimento para los animales. Entonces, Ah, sí, muy pues, práctico de las zonas centrales. bueno, que para esas culturas también, pues la mantención de los animales era Sí, sagrada, pues ¿no? ya venía como todo ese proceso de naciente de la agricultura, aunque aún era transhumante, pero ya tenía asentamientos importantes. Comienza a desarrollarse así. Y así también va hacia la antigua Roma, que consumía harto también de lo del mijo. En el norte de Italia también se han recuperado antecedentes de mijo. Está muy presente en espacios de rituales ceremoniales. Ahí encuentran mucho, Mm. donde hay alguna especie de ofrenda, espacio de ofrendal, de deidades, de dioses, se van encontrando mijos porque son parte de las ofrendas también. Hasta en Pompeya, cuando se hacen Ya, excavaciones en Pompeya, antes se encuentra el mijo escobero y de hecho ahí aparece como un rayado que dice, si quieres perder el tiempo, esparce mijo y recógelo de nuevo. ya. Es como que eso artesano Así de tiene, rústico. sí, es muy, Oye, todo esto, la escoba, po, ¿no? sí. De hecho, el mijo Ya que escober estoy es hablando por, de... sí, pues es uno de los tantos, pero ahí tiene un poquito con el tema del sorgo, pues como va para allá, Sí, po, va para sí, sí, allá. sí. Entonces, hay otro mijo también que el que yo les contaba, el que están como en la parte ya más originaria, que es la parte de África, el mijofonio, que parte de Senegal, el lago Chad. También es un alimento básico, pero sobre todo este mijo en particular es considerado lo que se hizo hoy como una delicatessen. Es una cosa Mm, muy fina de probar. De hecho, aunque crecen los suelos súper pobres y su procesado es complejo. Yo me lo imagino, como no lo conozco, así como estuve mirando una foto y tiene este parecido mucho de los amarantos, las quinoas, así. sí, sí, Entonces, la panoja yo diría que se sí, parece mucho. pero hablan de que el proceso es muy laborioso en la cosecha, es de mucho trabajo. Sí, qué más laborioso que la quinoa. Eso me pregunto yo, pues entonces por eso dice que vendría siendo como algo más complejo en sí Porque mi hijo no tiene de saponina, o sea, encontrar. ya se parte con que Me sería lo- difícil la trilla, ¿no? El lavado de... claro, porque Sí. ya la quinoa para mí viene siendo como lo más Oye, complicado. pero lo interesante es que estos cultivos alimentarios es que no era un problema para la gente en el fondo que fuera complicado de hacer, ¿no? Porque, eh, o sea, una de las cosas que complica al cultivo de la quinoa y porque dicen que fue reemplazado por el trigo es por los procesos que tenía, ¿cierto? Bueno, después se comprobó que era mucho más nutricional y todo, pero en el fondo era que el proceso era mayor, como la semilla era más chica, más encima había que hacer un lavado, pero eso nunca fue un problema para la gente antigua. En el caso del mijo se nota que tampoco, o sea, nunca fue un tema Es que hay el tema de la un cosecha. vínculo de respeto con la semilla bueno, en esos tiempos había mucho con el tema de la espiritualidad. Entonces, son granos, todos los granos de los que estamos hablando, de hecho, cuando pasamos también hasta el arroz, todos tienen su proceso espiritual muy importante como Sí, un origen de la arraigado. agricultura. Ujú. Entonces, son los granos que los salvaron, son los granos que los mantienen vivos. Entonces, hay un respeto único, ahí ya no importa todo el trabajo que tengas que hacer porque lo vale. De hecho, debes de tenerlo también para hacer tus propias ceremonias de agradecimiento por lo que te ha dado, porque te mantiene con vida. Y es el responsable de que estemos hoy en día aquí. Todos estos granos, en general, lo mismo que decías, del que no vamos a hablar en el caso de acá, que son las quinoas, los amarantos, los maíces, que son granos que tienen deidades. Y eso es sumamente interesante porque las sociedades antiguas tratan también de explicar el origen de muchas cosas y lo explican desde las partes más místicas, porque son las razones y tal vez lo que hayan conocido y uno, que vaya a saber uno cuántas cosas pueden haber pasado, porque ahí nos ponemos a delirar con quizás que Sí, me hubiera encantado estar así como que una deidad te pasó algo, no sé. Bueno, y así van dando otros mijos que son los mijos de India también, que es donde en Uganda, por ejemplo, que ya hay una especificidad que habla, por ejemplo, de una cerveza social, que es un pocillo grande que se habla, de que todos beben en esa cerveza con sus propias bombillas, con su propio espacio que se llama malwa.
Entonces ya tienes otro tipo de proceso, donde también tienes un pan, que es un pan plano que le llaman ragi, que tiene como 4.500 años, a lo menos que se han encontrado Wow. antecedentes antes del presente, y que tiene mucho calcio, que es muy de deportista. De hecho, el mijo de dedo es considerado hoy en día un superalimento para los deportistas. A ese Mm. nivel, porque se considera que tiene una reposición más importante del proceso nutricional y se ha cultivado desde siempre en India. Oye, lo interesante, y yo creo que lo interesante del tema como lo estamos planteando ahora, es que estamos hablando de dos cereales, pero absolutamente vigentes, son absolutamente invasivos, colonizadores de todo, como el trigo y el arroz, y tenemos por otro lado, o sea, cereales que nutricionalmente son más ricos, ¿cierto? Y se le llaman Que secundarios son además. más rústicos, porque en el caso del trigo tiene el problema del gluten, que Mm. definitivamente es una complejidad, ¿no? Pero aparte son granos que son súper poco digestibles, por eso los tenemos que convertir en harina, por eso hay que romperlos, por eso hay que cocerlos y hay que hacerles procesos. En cambio aquí tienes granos que son de mucha más fácil digestión y todo. En el caso del trigo, el caso del arroz es de mucha mejor digestión y todo, pero está asociado a climas súper particulares, pues, a climas tropicales, subtropicales, está asociado a mucho requerimiento de agua y eso fue lo que de alguna manera complejizó un montón el avance del cultivo del arroz. Po. Y bueno, con respecto al cultivo del arroz, contarles que como todo también tiene sus ancestros silvestres, los parientes silvestres eran Orisa rufi pogón, que era uno de los parientes silvestres, y Orisa navara, que son los dos que originaron finalmente las variedades domésticas que en el fondo conocemos, que es Orisa sativa, que es la que más consumimos, y de ahí está la variedad índica y la japónica, que tiene distintos tipos de granos. Ahí se van dividiendo en el fondo los granos largos, unos que son angostos, unos que son anchos, unos que son más cortos. Los chilenos somos particulares porque nos gustan largos y gorditos. Es como que nos gusta un tipo de arroz bien particular. Pues en otro lado le gustan largo y angosto, en otro grano más corto y poco ancho, pero nosotros nos gustan largo y gordito. Y de ahí son las variedades que en el fondo consumimos nosotros en Chile y las que producimos, Pero que son igual hay las que que ir más nos con la forma gustan. de de preparación de platos que hay, porque cuando uno ve, ¿te acuerdas de estos documentales que hemos Sí, visto? Cómo coreano. preparan los arroz de formas distintas y nosotros como el arroz. Sí, 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 sí. Oye, Entonces igual tiene sus usos. oye, y bueno, el origen, ya después de todos los estudios arqueológicos, terminan citando evidentemente a China. Algunos tiran pariendo a China el origen principal de estas parientes silvestres, pero rápidamente de ahí de China, estamos hablando de 8.000, 7.000 años, se pasa a Corea. Dicen que la ruta principal sería China, Corea, Japón y el resto del mundo. Así que es un cultivo que se reproduce con relativa facilidad. Como te digo, el tema limitante es el tema del agua, ¿no? Que hace que, pero como te decía, bueno, en Chile, la gran producción en Chile se produjo en lugares, en la séptima región, principalmente en esa zona hasta el día de hoy, y se produce bajo condiciones de secano, que son en el fondo por las lluvias. Pero por otra parte, el arroz también es tropical, entonces requiere alta humedad y también requiere alta temperatura. Tiene Es problemas que igual con... la cantidad de variedades de arroz que había. Sí, o sea, miles. Miles, y lógicamente eso es lo interesante, y por qué nosotros decíamos que la biodiversidad o la diversidad en general tiene relación con la domesticación humana. Porque finalmente los cultivos estaban en ciertas partes, ¿cierto? Y ahí se Mm. iban reproduciendo, ahí se iban quedando, sí, tenía ciertas formas de dispersión la semilla que ya las vimos, pero finalmente cuando se domestican las especies empiezan los intercambios, los movimientos de las civilizaciones, las conquistas y todo, y empiezan a mover las semillas, y por lo tanto las semillas tienen que adaptarse a distintas condiciones de clima y de suelo, y se van diversificando, van variando, y eso es maravilloso porque así fue que precisamente el arroz empezó a pasear por un montón de lados del mundo y terminó haciéndose apto para un montón de condiciones. De hecho, en Chile, imagínate, uno de los grandes problemas que hubo para meter el arroz en Chile fue que empezaron a traer semillas sin ver el origen. Entonces trajeron semillas que venían arroces tropicales. Por lo tanto, cuando lo traía a Chile a un clima mediterráneo, lógicamente no funcionaba, no le iba bien. Y hay hartas historias con respecto al arroz, pero como habíamos visto, ya Pedro de Valdivia lo trae el siglo XVI y todo. Y fue Ambrosio Higgins, imagínate, el que parte promoviendo el arroz. Y de hecho, viajó por todo Chile promoviendo la agricultura,
Ambrosio Higgins, imagínate, y entre ellos la propuesta de él era que se produjera arroz. No lo pescaron mucho, la verdad. A todo esto es súper interesante considerando la conquista, porque cuando llegan los españoles acá, bueno, todos sabemos, los tipos no vinieron a buscar maíz ni papas, pues vinieron a buscar oro. Oro. En el fondo eso era lo que venía. Y bueno, la historia dice que estos tipos pero como locos, bueno, por algo se llamaba la fiebre del oro, ¿no? Que casi a veces ni siquiera están interesados en asegurar la comida, pues. Entonces todos los tipos se ponen a buscar oro y de repente Pedro de Valdivia se da cuenta y dice, no, esta cosa aquí va a colapsar. Y ahí fue Pedro de Valdivia, empieza la distribución de tierra y empieza a promover y empieza a exigir de alguna manera de que se tuviera que producir. ¿Qué es lo que pasó con esto rápidamente? Que se produjeron, y mira qué interesante esto, y lo plantea Claudio Bar, que dice que uno de los problemas en Chile era que la tierra era tan fértil, que las producciones eran tan abundantes que se producía un excedente de comida muy rápido. Entonces eso generaba un desincentivo a la actividad agrícola, porque como había tanto, costaba poco, ¿cachai? Todos tenían de todo. Entonces la actividad agrícola no se daba tan bien, hasta que lógicamente después ya partimos con el tema de la exportación, que fue, ¿te acuerdas con el terremoto que hubo en Perú? Que Sí. esa historia del terremoto es súper increíble. Entonces, ¿cómo habrá quedado Perú del terremoto? Que tuvimos que empezar a exportarles algunos cultivos. Y bueno, ya de hecho, cuando se empieza a pedir en el caso del trigo, volviendo al caso del trigo, de que en Chile tampoco era tan importante hasta que Europa empezó a importarnos. Y ahí ya se pone más, todo esto se pone más interesante y empiezan a Que aparecer los molinos y todo. finalmente es súper interesante esa parte y complicada, porque al final la agricultura se empieza a desarrollar una forma de sustento alimentario, la seguridad como le llaman ahora también, de toda tu autonomía que te provoca, lo cosa tan básica de alimentarte y alimentarnos en general como humanos y como los animales también y toda la cosa, pero cuando se provoca el excedente, nace el negocio y cuando hay ya nace este negocio nocivo que pasa más allá, comienza todos los procesos de despojo pobreza, pues finalmente cuando vas a ver qué eran los agricultores de origen son hoy en día son pobreza, están Mira lo muriendo de hambre. interesante, voy a poner un ejemplo súper actual. Cierto, y muchas veces nosotros decimos, oye, ¿por qué en estas instancias que se hacen consultas huerteras precisamente no van las huerteras? ¿Por qué no van? ¿Qué están produciendo? Porque están produciendo, porque no tienen tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando tú piensas en una sociedad en la que todos son agricultores, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a paquear? ¿Quién va a esclavizar? Nadie, están todos produciendo, están todos preocupados de comer. Entonces, una de las grandes, que yo creo, el gran cambio que hubo en la civilización precisamente tuvo que ver con los imperios en el que hay personas que se dedican a gobernar, hay otras personas que se dedican a conquistar, por lo tanto los sacaste del campo. O sea, el rey ya dejó la pala y toda la cuestión y se hace cierto un castillo y ese rey quiere conquistar otro lado o lo quieren atacar, entonces necesita unos locos que se pongan con lanzas, con flechas y bueno, ¿de dónde los saca? Los saca del campo. Entonces, finalmente, el autosustento, la subsistencia maravillosa que existía antes, que hoy día la miramos de una forma tan peyorativa, ¿no? Que es como que hay agricultor de subsistencia, ¿no? Este no exporta, ¿no? Sí, Apenas le da para comer él. O sea, la sociedad nace así. Y de hecho la sociedad mapuche eso era lo maravilloso que tenía, que Gastón Soulet lo plantea, el paraíso en la tierra, ¿no? Que habiendo abundancia y estando las cosas, ¿para qué querías? O sea, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero generar un excedente? Para vender, para exportar. En el fondo es para generar esa... cuando yo genero un excedente estoy generando un aumento y lógicamente porque alguien lo va a necesitar y quien lo necesita el imperio, lo necesita la corona, lo necesitan toda la manga de gente burocrática que está ahí, hasta el día de hoy en los estados, que es una réplica de eso. Entonces, pero lo que se produce finalmente en la sociedad fue una desconexión absoluta entre el reinado y el loco que se dedica a la guerra y a atacar. Pues tú le preguntás a un comando y le decís, ¿cómo mirará un comando al agricultor? Po? Ese gringo que va con su metralla, ¿cierto? A tomar, ¿cómo ve él la agricultura? ¿No? La ven como, el campesino, ese loco toma una... Bueno, te aviso que comes, ¿no? Entonces, es súper... lo que pasó en la sociedad yo creo que fue un cambio de paradigma, un cambio social, cultural, psicológico, espiritual, en que el ser humano deja la tierra y le da realce a cosas.
por sobre los Igual es mismos súper seres. paradójico hoy en día, por ejemplo, cuando tú vas al retorno del campo, para vivir en el campo, si eres de las clases medias hacia abajo, es como, oh, retrocediste. Si eres de clase alta, fuiste una parcela de grado o a tu fondo. Sí, sí está ¿Cachai? Es como, evolucionando, sanidad claro, espiritual sí, y todo, es muy conexión. de clase al final casi el asunto. Pero mira cómo fue eso del poder, que finalmente es como negar nuestra existencia, porque Eh, el tipo que llegó en algún momento a ser el jefe, el comandante, ¿de dónde salió ese tipo de la tierra? Estaba con un arao hace unos años atrás. El primer gobernante que salió no salió de la nada, o sea, salió de tipos o gracias a tipos que lograron mantenerlo. Entonces, si yo tengo a 10 personas y las 10 producen para alimentarse, saben qué necesitan para producir, no hay excedentes porque ellos saben lo que necesitan. Pero cuando sale uno de la cadena, ¿cierto? O qué fue primero, el huevo o la gallina, o se generaron excedentes en el que un tipo dice, oye, pero mira, ¿para qué voy a producir si le compro mejor al del lado o le cambia al del lado? Entonces tengo tiempo para salir a, Oye, no sé, a robar por pero ahí, a eso organizar me lleva a una... filosofar en nuestros contextos actuales porque finalmente uno dice, ya, tenemos autoridades que tienen cero conexión con el campo. Entonces la idea es que sus asesores o gente que esté, que les segunde les mantenga este vínculo. Pero tenemos el gran problema de que estas personas que están en esos espacios Tampoco tampoco tienen tienen el... conexión con el campo, po. Entonces se hacen y se proclaman como fantasma de la representatividad del campo y finalmente no tiene representantes del campo. Y para que esto tenga alguna representatividad hay que ver algún proceso reaccionario que como lo que pasamos hace poquito con el tema de las privatizaciones, tienen que salir las personas que están en el campo a pelear y en ese momento salen a pelear pero dejan el campo. Entonces es sumamente complicado a todos los actores sociales que se le llama hoy en día, estas personas que salieron hoy en día a hacer voces, salir afuera a pelear, porque finalmente dejaron en pausa sus labores campesinas y esas quién se las retribuye. Solamente la confianza o esta cosa bella que te deja el haber logrado algo. Pero finalmente tienes que volver como a foja a cero o a tratar de poner una atención nuevamente o vivir entre ambos mundos para estar atento entre lo que está pasando también. Entonces, al final la vinculación con el campo es fundamental para una buena gobernanza. Completamente. Y la lucha es súper injusta, porque por ejemplo ya tú te juntas con una autoridad, se va a juntar con las agricultoras porque no están de acuerdo con esto, tal cosa. Bueno, la autoridad llega con su sueldo, pues, ¿no? Sí, ¿Me entendí? viajan No, con él está sueldo. ganando y la agricultura está dejando toda, pero defendiéndose. Pero es súper interesante porque la historia de la humanidad, de cuando el agricultor que logra sostenerse, deja la agricultura y pasa ya a esto de que hay un presidente, hay un jefe, hay un rey, un emperador o lo que sea, y sin ir más lejos, o sea, tú piensas en un faraón egipcio, o sea, el tipo le miráis las manos y yo creo que, no sé, por Rapunzel, o sea, en su vida había tomado y todo lo hacían los esclavos, ¿cachai? ¿No? Sería lo mismo que tomé un político ahora y le miréis las manos, ¿cierto? Acá las abuelitas te tocan la mano para saber si uno es Sí. agricultor. Y en el fondo te das cuenta que hay una gente, pero ¿qué es lo increíble de esto? Que el tipo come, po. Es que el faraón comía como rey y el desgraciado le producían todos los esclavos, ¿no? Entonces, y sin ir más lejos, volviendo a como habíamos partido con lo del trigo, que es precisamente cuando Pedro de Valdivia trata de que estos produzcan, porque los tipos se van a sacar el oro, ya loco, pero no vaya a comer oro ni plata, o sea, ¿quién te produce el alimento? Pues, hagámoslo sencillo, te doy tierra y ahí parten las encomiendas, que fue un sistema como de esclavitud en el fondo, que Solapado. se dio acá sí, que se dio acá en Chile, que era en el fondo era esclavitud. La gran diferencia con la esclavitud es que no se podían vender, pero tú le dabas al indígena, o sea, mira, y era así, o sea, Pedro de Valdivia ya, ahí tiene su tierra, tiene su agua y tiene sus indios para que le trabajen la tierra. Y era así increíble, y al indio no se le pagaba, se le daba la comida, al indígena. Y así vivimos por siglos acá, ¿no? Especialmente en la zona central. Por eso está tan desarraigado el tema, porque la gente indígena que vivía ahí prácticamente cayó en un sistema de esclavitud, que eran las famosas enmiendas, lo que se llamaba el servicio personal, que eran en el fondo indígenas que le tenían que servir, y los indígenas fueron los que alimentaron en el fondo a estos tipos en la conquista y los que siguen alimentando hasta el día de hoy, si bien no con esclavitud, entre comillas, pero sí con personas que están en el fondo bajo una presión constante, O sea, es ¿cierto? que mira, hoy en día, por ejemplo, hace poquito estaba en una actividad
Entonces hablaba de la importancia que hoy en día, por ejemplo, en esta región que su industria forestal es la más grande y que no te deja ningún proceso, digamos, monetario importante en las regiones, porque lo devasta todo, pues, digamos, todo lo que sucede con la industria forestal, pero decían el cambio hacia a la industria frutícola, que era buena, qué sé yo, bla, bla, porque generaba trabajo. Pero ahí recordaba yo, claro, ¿cuántas personas uno ve en temporada de primavera-verano de temporeros? Los buses como andan en el campo acarreando a los temporeros siempre llenos, y que esos temporeros que van por una miseria y por de dinero y por unas condiciones laborales que son paupérrimas, a no ser que sea justamente una empresa que sea exportadora, porque es el intervencionalismo lo que le exige a las empresas exportadoras que cumplen con cierta normativa básica, cosa que no sucede en la totalidad en Chile. Pero esos temporeros que andan por ahí haciendo las cosechas o las mantenciones de estos grandes cultivos frutícolas son campesinos, pues, y cuando salen dejan sus espacios en la tierra, y tú tienes ahí muchas hectáreas porque son de pequeñas familias, que al final suma mucho, que no está produciendo para el alimento, sino que simplemente para mano de obra de un exportador que es frutícola en este caso. Y cuando vas a poner en la balanza qué es lo que te ha dejado esta industria frutícola versus la forestal, tú dices, sí, un poco de dinero, pero enfermedad, contaminación, erosión de suelo, contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad, y tenés un encenal de que la gente piensa, es súper extraño el pensar de las personas, porque finalmente dice, sabemos que la alimentación, nuestro vínculo hoy en día está con el supermercado o con la feria, los que van algunos a comprar alguna cosa ahí, pero y ves como bueno la parte de la alimentación como industria, pero finalmente una de las industrias más contaminantes, y de hecho es una de que si tú lo sumas Sí. con toda su cadena de huella de carbono que genera, es una de las más contaminantes. Entonces es muy delicado el tema de decir que hoy en día que mejor que el forestal es el agrícola. Andan por ahí, diría yo, porque finalmente, y es paradójico, no estoy defendiendo a la industria forestal para nada, porque es sumamente nociva, pero donde está la industria forestal todavía no tenemos problemas para decir de privatización del agua en sí, como lo que son las juntas de vigilancia, que se ven más al norte, particularmente en el caso de Chile. Sí, oye, es súper interesante ahí todo lo que pasa con el tema alimentario y a ver, es cómo tienen que ver en la alimentación. Bueno, hay un detalle lo que tú habías dicho, que acá se pagaba tributo en trigo, Ajá. y ojo, que había otra cosa que muchas veces no hablamos, estaba el diezmo. Ah, sí. Acá se pagaba el diezmo a la Iglesia Católica, que lo pedía la corona, o sea, en el fondo lo recolectaba la corona, pero era en el fondo para la Iglesia Católica, y era el diezmo de ciertos productos. Y bueno, lógicamente el que estaba grabado con el diezmo era el trigo, y hay unas discusiones enormes que se generaron en el siglo XVI, XVII, acá en Chile, si los indígenas tenían que pagar o no. Entonces, imagínate, aparte de que los tipos eran prácticamente esclavos, tenían que pagar de todo lo que producían, porque les dejaban en la encomienda, les dejaban ya, le voy a dejar ese pedacito ahí para que produzca usted comida para usted y su familia, pero más encima tenían que pagar el diezmo, y a veces le tenían que pagar el diezmo hasta el dueño del terreno. La cantidad de abusos que hay enorme, yo creo que eso da para una cadena de podcast, el tema de la encomienda en Chile. Y ahí imagínate, se tenía que pagar y tenías tú que pasar, bueno, queda plata para el obispo, para los diáconos, después la otra pasaba para la construcción de la iglesia, y era así, y durante siglos se pagó el diezmo a la iglesia católica a través del trigo, de carne, no me acuerdo si era el algodón el otro, pero que se agravaba con el diezmo y había que pagarlo. Imagínate qué locura. Entonces, evidentemente el trigo tenía una importancia en eso del pago de tributo. Y oye, con respecto al tema del arroz, es súper interesante porque el arroz, bueno, de esas vueltas que se da, llegó a África, pero llegó a África de una forma particular porque hay una variedad de trigo que es específicamente, perdón, de arroz Arroz. que es africano. Entonces, ese arroz se produjo en África, te estoy hablando de hace siglos, y échale lo increíble es que el arroz se hace famoso en América por los esclavos africanos. Lo hacen famoso en Carolina del Sur. Se hizo muy famoso porque empezó a producir el grano de arroz y se hizo muy famosa por eso. Y imagínate, recién historiadores del siglo pasado empiezan a reivindicar la labor que tuvieron los esclavos africanos en la producción de arroz. ¿Y por qué? Porque después dijeron, oye, estos tipos son los más capos, imagínate, lograron dominar el cultivo del arroz, que es un cultivo complejo. O sea, el cultivo del arroz no es cualquier cultivo, o sea, hay que tener conocimiento, hay que manejar el tema especialmente la humedad, hay que conocer mucho respecto a las variedades, pero especialmente lo que tiene que ver con el agua. Hay cultivos de arroz que se hacen en inundación, otros que se hacen con pretiles, otros que se hacen, bueno, ahora ya con los sistemas de riego tecnificado,
Pero ya en China, imagínate, estamos hablando de que el arroz todos los años que tenía, pero recién 4.000 años antes de Cristo, recién se empezaron a hacer los primeros sistemas de riego, ¿no? Y bueno, ya después empiezan a avanzar este sentido y ahí como que se empieza a facilitar el tema de la producción de arroz. Y por otra parte, nosotros siempre asociamos el arroz con la cultura china, pero para los chinos comer arroz no era algo barato. No, no. De hecho, prácticamente no consumían los pobres, consumían arroz. Imagínate, habían algunos que consumían una vez al mes arroz. De la mayoría de los chinos, te estoy hablando de todos esos siglos de antes de Cristo hasta tardíamente después de Cristo, ¿no? Y imagínate, y había otros que solo comían arroz para el año nuevo, cuando se hacía una festividad que en el fondo tú tenías que dar parte de tu cosecha a los pobres. Pero imagínate nosotros que decimos chino come arroz o todos pasan. No, el arroz era un producto bien elitista también, ¿no? Y era precisamente también que tenía que ver con la complejidad un poco de producirlo, pero bueno, la cantidad de toneladas que se producían allá eran suficientes. Y imagínate, fue así que una historiadora ya hace poco ya empezó a reivindicar y empezó a decir, porque empezaron los tipos estos de Estados Unidos se hicieron famosos, como te digo, hace siglos por la producción de arroz y era en el fondo, lo hicieron a través de los esclavos y costó tanto y estos tipos borraron toda la información y en el fondo siempre se asoció a que el cultivo del arroz comercial lo empezaron a producir ciertos hacendados, o sea, ciertos terratenientes norteamericanos, pero finalmente toda la historia ya está en el Ay, fondo dándole nombre, dándole color a esto y en el fondo, imagínate, fueron es los como africanos que trabajaban su la cultivo de arroz. agricultura del desierto de transición también, porque igual se la han apropiado de distintas formas y vas descubriendo y te Sí, encuentras pueblos indígenas atrás siempre. Entonces la completamente. historia, no siempre, la historia siempre está mal escrita. Es muy importante que uno busque la historia en el fondo, porque ya hay antecedentes que uno puede llegar a ver esta otra parte que está sustentada científicamente por distintas personas que se han dedicado a la investigación y a la reivindicación del proceso de mostrar, porque como la historia la escriben los vencedores, Exacto. y son los vencedores los que siempre descubren todo, cuando te das cuenta que los pueblos sometidos son realmente los que tenían todo un proceso de ciencia asociado a su historia y sus conocimientos de desarrollo de la agricultura. De hecho, ya que lo decías, otro cultivo que también viajó con esta importancia a través de los pueblos africanos fue el sorgo. Entonces, el sorgo también cuando viaja sale con ellos y llega también a los mismos espacios que estás Lo que comentando. se llamaban diásporas, ¿te acuerdas que Sí, habíamos hablado al principio? sale con ellos y de hecho tiene su importancia alimentaria igual es grande y tiene distintos nombres asociados en distintas partes. Y Mm, eso es muy particular porque finalmente cuando tú les das un nombre a algo, quiere decir que es algo importante. Eso es completamente. así de básico funciona la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sorgo, que a veces entra al grupo de los micos y otras veces sale del grupo de los micos, Eso es muy loco, la verdad. un criterio en realidad, traté de buscar por todas partes cuál es el criterio, pero todos los criterios eran descriterios. Era muy divertido. Bueno, este sorgo, que es el mijo grande, o maíz de Guinea, le llaman en África Occidental. Kafir en África Austral, Duro en Sudán, Mtama en África Oriental, Iowar en India, Koaliang en China, Milo o Milo maíz en Estados Unidos, que es como cuando llega en este proceso también. Pero su origen data desde 5.000, 7.000 años, aprox, porque como también es chiquitito, Bueno, los lo mexicanos cuesta lo asociaron al encontrarlo. maíz, po. Claro. Entonces está en Etiopía, la frontera sudanesa, más o menos los espacios más antiguos donde se ha encontrado Oye, no fue el lugar. que no fue que cuando se llevó Colón el maíz, esto lo confundieron con sorgo, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, igual estaba buscando Sí, ese, no lo sí, voy a eso, encontrar no, para corroborarlo, eso pero sí recuerdo que sí. me sonó eso también. Bueno, y este mismo sorgo también, como es un cereal, se utiliza para hacer pan, una harina, un pan en África, que es un pan fermentado que se llama injera en Etiopía, y también cerveza, todos los cereales es Es verdad. cerveza y pan. Así que lo que aprendimos de esto es que lo importante es la cerveza y el pan. El arroz, el vino. Sí, tiene todo eso. Oye, y el sorgo, sin ir más lejos, es el quinto cultivo más producido a nivel mundial. Eh. Después de la caña de azúcar, el trigo, el maíz y el arroz. Tipo, y nosotros acá en Chile, ¿cómo lo conocemos? Como la escoba. La clásica escoba, que es una variedad de sorgo bicolor, como vulgar, y que le llaman como que ya es muy... ese es el sorgo que nosotros conocemos,
y que también se utiliza para alimento para los animales, pero Pero finalmente también era para alimento humano, a eso humano. voy, que también es para alimento humano, que tiene su forma de ser preparado, también como que uno es solamente imaginar que todos los granos al final tienen las mismas formas de preparación, pero en distintos tipos de granos, distintas culturas nomás, porque finalmente estamos hablando de que, por ejemplo, en India este mismo Howard, que se le llama, que es otro tipo de pan, que también Ujú. son panes planos, que no tienen, como decías delante, el proceso de fermentación de las levaduras así Sí, pero siguen siendo panes que de alimentación ancestral que se van generando. Bueno, y el sorghum bicolor, que es para producción de grano, el mismo bicolor technicum, que le llaman que es el de escoba para cepillos, que se usa como más de ese tipo de orden, y otro que es el saxanatum, que es para los azúcares, para jarabes, para la parte ya, que es lo que te ah, sí. comentaba antes, que tiene que ver con el proceso de los cultivos para generar el etanol, que es un biocombustible. Es paradójico que grandes cultivos a nivel mundial importantísimos para la alimentación y que podrían generar un alimento importante para los pueblos que están pasando hambre, sean utilizados para biocombustible. Sí. Es una estupidez humana, digo yo. Bueno, y están su importancia nutricional es que son carbohidratos, tienen fibra dietética, proteínas, vitaminas, minerales obviamente esenciales y lo importante que los destaca hoy en día y que lo ha destacado por siempre es que no tienen gluten. Sí. O sea, si hay panes o harinas que son importantes para la alimentación de la gente que es celíaca, son estos, son los hijos, los Oye, sorgos. lo que yo encuentro un poco complicado de estos grupos, cuando se arman grupos, es que dentro del grupo tú puedes tener un superalimento, Sí. ¿no? O sea, dentro de los sorgos, lo más probable es que. Imagínate el sorgo escobillero. ¿Sí? Después salen que es superalimento y todo el asunto. Si finalmente funciona así, entonces a veces como que se pierde la individualidad de un cultivo. Sí. Oye, con respecto al arroz, como tú estabas hablando delante de las deidades, bueno, el arroz es súper interesante. O sea, todos tienen una historia sobre el arroz. Los chinos, los tailandeses, Mm. Vietnam, Tailandia, Singapur, absolutamente todos tienen una historia, pero dentro de las historias que encontré más bonitas fue una de Japón, que en el fondo, ¿sabes lo que contaba? Que dice que eh, bueno, aparte que se hacía el sacrificio animal y todo el asunto, uno de las historias estas que hay allá en Asia cuenta de que el arroz antes lo daban como los dioses. Llegaba el arroz, un grano, y se paseaba así, y escogía la olla, y pum, ahí salía el arroz, y tú lo tenías que cocer. Pero el tema era que no tenías que destapar la olla. Entonces cuenta la historia de que el arroz antes era tan abundante y todos lo podían consumir porque los dioses se preocupaban de que uno lo comiera, hasta que una mamá tiene que salir y deja a sus dos hijas y le dice, ni se les ocurra levantar. La clásica. No se vayan a comer el fruto. Bueno, te apuesto que si no le hubiera dicho eso no hubiera pasado nada. Pero bueno, la señora salió de las dos hijas, dejó a la hija y una de las hijas se fue. ¿Y qué es lo que hizo? Levantó la tapa de la olla y vio que había una criatura. Era como una niña ahí que estaba creciendo. Cuando levantó la tapa salió esa niña y listo. Fueron castigados y desde ese momento el arroz tiene que ser producido, tienen que desgastarse, tienen que trabajar para producir el arroz. Entonces tiene mucho que ver con eso, y lo otro que se asocia al arroz también es con la abundancia. Por eso, oye, imagínate la tiradera de granos de arroz, pues tiene que ver con la abundancia y las ceremonias de miles de años atrás, ¿cachai? Que se hacían de tirar, siempre después de la cosecha, se tenían que tirar granos de arroz para, en el fondo, asegurarse la bendición. Hay otra historia en Japón también de que una diosa sube y se tuvo que robar los granos de arroz a otro día en el fondo, y de ahí nace la historia de que hay mucha como historia en Asia de que la mejor semilla de arroz es la robada. ¿Cachai? Entonces, bueno, la cosa es que este tipo llegó y se trajo arroces y se los trajo en una caña de arroz que venía al revés. Y de ahí nace el mito de que cada vez que siembran las personas, tienen que poner cuando trasplantan el arroz, Ah, tienen que poner uno al revés para que en el fondo haya bendición. Pero todo esto tiene que ver con es un mundo espiritual increíble, la cantidad de. Imagínate, hasta el día de hoy había un tamborilero en las siembras de arroz y tiene que cantar, cuando se haga cualquier cosa en el arroz, tiene que estar el tipo con su tambor cantando y se arman baile y canto. Hasta el día de hoy, algunos lugares mantienen esa tradición con respecto al arroz y que se pasó. Los tipos es fiesta, abundancia. Cada uno de esos países tiene una historia distinta. Así que toda la historia del arroz ha tenido que ver con eso. Y bueno, evidentemente porque ha alimentado a una montonera de gente, ¿no? pero te das cuenta, y haciendo una memoria de los granos que estamos hablando ahora y de los que no
hemos hablado, pero son cereales, están asociados a esas ceremonias Sí, de fiesta y completamente. abundancia. Acá en el sur serían los mingacos asociados a esparcir. Yo alcancé a vivir algunos también cuando pequeña. Y era, claro, reunirse todos, compartiendo en abundancia en la comida, en el baile, en la siembra, en lo ritual, en todo. Sí. Siempre están asociados así. Oye, y ahí como te comentaba, la historia, bueno, en algún momento les contamos la hambruna de la papa que se generó en Irlanda, que murió más de 1 millón de personas, y bueno, en toda esta Ah, historia del arroz llegamos a la India, porque después, bueno, el arroz se fue repartiendo, dicen que los persas, la cultura persa, conoció el intercambio, el arroz por un intercambio con la cultura china, del rey Darío. Y ahí se empieza a mover ya a otras partes, después se empieza a expandir en el occidente, llega a Egipto en el 300 antes de Cristo, los romanos también, para ellos eran solo los ricos consumían el arroz, imagínate en la cultura romana. España se supone que llega a través de los árabes, y bueno, de ahí se esparce por Italia, Francia, y en el segundo viaje de Colón se dice que llega el arroz a América del Norte. Sin embargo, ahí no fue tan importante. Y después, como te contaba, el tema de los esclavos africanos, las tres partes en América donde parte la producción de arroz, que es parte de Estados Unidos, parte en México y en Brasil, está asociada ahí sí, a la esclavitud. a la esclavitud africana. Así que el arroz, queridos huerteros y huerteras, se lo debemos a los africanos, como tantos otros cultivos también, que son culturas maravillosas en la producción. Y bueno, dentro de eso lo que pasa ahí en Asia es muy triste, porque cuando India era colonia británica, la verdad es que los británicos tienen una historia bien oscura. Y bueno, uno lee lo que se llamaba la hambruna de Orissa de 1866. Imagínense, muere 1 millón de indios en esa hambruna, pero después, imagínense, unos años después, en 1876 a 78, hay otra hambruna que se llama hambruna de Madras, mueren 4 a 5 millones de personas. Finalmente, se hace una recopilación a principios del siglo pasado y uno de los historiadores, que era un nacionalista los indios, como son Mahatma Gandhi, que eran nacionalistas en el buen sentido, que defendían a su cultura y todo el asunto, y hace un estudio en 1901 y dice que las hambrunas desde 1860 hasta 1900, adivina cuántos muertos generaron. Más de 15 millones de muertos. Y las historias son súper tétricas porque se cuenta que en ese tiempo las personas que iban a ciertas partes de India se escuchaba a lo lejos el griterío de la gente pidiendo un poco de comida y no tenían nada para comer. Y estamos hablando de culturas que eran ricas en cultivos, en alimentos. O sea, imagínate la comida india. O sea que todos sabemos que es de una abundancia enorme y pasaron a ser colonia, pero imagínate lo increíble que llegó y la corona británica no se metió porque en el fondo dijeron no, esto se tiene que regular solo, no podemos estar solucionando. Lo mismo que hicieron con los irlandeses. El mercado se regula solo, dijeron. Y adivina que ese mismo año donde estaban muriendo millones de personas, estos tipos exportaron más de 100 millones de toneladas de arroz a Inglaterra. Entonces, imagínate la barbaridad y por eso, y por qué nosotros decimos estas cosas, porque es tan importante la autonomía Sí. alimentaria, es tan importante, aunque tengamos una pequeña huerta, especialmente en contextos de crisis climática, de crisis políticas, ¿cierto? Internacionales, siempre es bueno. Es cierto que no todos van a tener quizás tanta superficie, pero quizás conocen a alguien que tiene un campito y bueno, se pueden hacer cosas a media. Hay opciones y todo el asunto, pero creo que la seguridad alimentaria, la autonomía alimentaria tiene una responsabilidad personal que uno no puede delegar ni siquiera a un Estado. La dependencia, y nosotros tenemos, ya lo hemos conversado, ¿cierto? En más del 50% de los alimentos que importamos. De hecho, dependemos del trigo de Argentina, de Paraguay, dependemos del arroz de otros países. Perdón, sí, del arroz dependemos de Paraguay y de Argentina también. Bueno, también viene parte de Estados Unidos, entonces es súper complicado la dependencia que tenemos de otros países con respecto a alimentos tan importantes. Hay una nota que después les podemos compartir, vamos a tratar de verlo ahí, que se hizo hace algunos años atrás, que es donde se cuestiona un poco el tema de la seguridad alimentaria en Chile, precisamente basándonos en la potencia de Chile, potencia alimentaria, que en el fondo tiene que ver con la exportación, la agricultura exportadora. Y siempre se nos dice, no, pero producimos alimentos, sí, pero alimentos que no vemos, alimentos que se Exacto. dan. Y por otra parte, la cantidad, imagínate la cantidad de uva de mesa que se iba al norte chico, a otros países, pasa eso a agua.
O sea, estamos hablando de toneladas de uva que se dan, pero eso en términos de agua, ¿cuántos metros cúbicos, cuántos miles de litros de agua estamos exportando? Entonces, si realmente vamos a basar nuestra seguridad alimentaria en tratados de libre comercio, ¿no? Estamos En la dependiendo de... exportación y en la importación no, po. De hecho, ese es el llamado también, es que cuando aprendamos a leer los índices que nos dan estas instituciones del Estado que nos dicen cómo fluctúa la economía, la parte de alimentación, qué sé yo, porque finalmente la cantidad y diversificación de producción que se genera como país agroexportador, porque son nuestros títulos, de eso se jactan mucho Chile, es que se va para afuera. Entonces, el autoproducir tu alimento a pequeña escala es lo que finalmente te da una seguridad, lo vimos en pandemia. De hecho, hubieron enlaces productivos que se generan súper interesantes y que muchos han dejado soltados nuevamente porque otra vez empieza a mermar en esta máquina que te da la vida, qué sé yo, de creer que el Estado te lo va a resolver todo, pero no, son las personas en los campos y en la vinculación campo-ciudad que se generan los que pueden generar estos espacios de fortalecimiento, de autonomía y de libertad también de lo que se quiera comer y que sea comida realmente saludable y que te nutra, que igual es Sí. otro antecedente que más adelante vamos a tocar. Pero yo te quiero contar, Esteban, que hemos pasado la hora grabando y se supone que no tenemos que grabar tanto. Oye, ya. Oye, pero quedamos con una montonera de cosas. Bueno, contarles rápidamente que el arroz, a diferencia del trigo que se hizo famoso en los siglos tempranos cuando llegaron los españoles, el siglo XVI, ya el arroz recién en Chile se comienza a ser importante como producción en 1920, que tuvo que ver con esto de la depresión internacional, tuvo que ver con la guerra y ahí ya se empieza a promover el cultivo del arroz que ya recién en los años 50 se empieza a ser importante en el país. Todo por varios mitos de que era muy que el agua estancada, que podían haber muchos bichitos, que nos podían enfermar y todo. Y Oye, finalmente, pero bueno, si no hace muchos años que nació una publicación diciendo hemos hecho un arroz con X característica, pero lo que más llamó la atención de la gente era que era un arroz negro, para sequía, para no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, las instituciones de fitomejoramiento, entre comillas, que le llaman, buena línea. Lo pueden buscar en internet, está todavía por ahí el artículo, pero finalmente contarle a la gente lo que me ha llamado la atención de que, wow, un arroz negro. O sea, arroz negro hay, ay, arroz negro, arroz rojo, bueno, trigo hay de un montón no, de colores también. también pasa. Entonces, la biodiversidad en colores existe y es milenaria, no es una invención. Ahora ahí, por eso es interesante que se les llame a estas instituciones a publicar cómo es que hacen estos procesos. Pero eso ahí también es otro capítulo. Oye, con respecto a la exportación y todo eso, que se entienda bien, nosotros no tenemos problema con la exportación. Lo que creemos es que no podemos descuidar, hay que promover las Sí. huertas familiares, las huertas comunitarias. Por Dios, ya dejemos de demonizar la agricultura de subsistencia. O sea, alguien que logra subsistir es un gurú en esta época. O Valoremos la sea, palabra subsistencia, porque si tú lograste tener tu alimentación principalmente de tu autosustento, o sea, te wow. aplaudo. No, está ahí en un nivel súper elevado. Sí, Así porque una que, cosa es producir monocultivos, ¿cierto? Y uno tengo una ficha, un calendario productivo, ya se hace lo mismo, se fertiliza igual. y Se hace todo igual. hagan el ejercicio de cuando tienes tu autoconsumo, de pasarlo en valor monetario a lo que tú compres, no a lo que a ti te compraría, que es muy distinto. Exactamente. No es lo mismo que, que realmente con los programas te dicen, no, esto cuesta más o menos lo que tú produces. No, pues cuánto cuesta en el mercado, como 3 o 4 veces más el precio. Entonces, y considerando también que lo que tú estás produciendo, sabes lo que estás produciendo, sabes las condiciones que le diste de nutrición a tu planta y sabes la variedad al menos de la que te puede nutrir. Oye, es increíble, los primeros molinos en Chile fueron en el siglo XVI y échale, se hicieron los primeros en el Cerro Santa Lucía, para que sepan ustedes, a pura piedrita. Y adivina quién era el que molía quién eran los que molían la semilla de trigo para comerla. Mujeres. Siempre eran las Ya, y mujeres. los molinos acá en el sur también, pues son molinos, todavía existen algunos Oye, por ahí. molinos de piedra se tiraban con animales, a veces eran personas las que tenían que hacer girar las piedras después, hasta que, bueno, después aparecen los molinos estos hidráulicos, ¿cierto? Los molinos eólicos. Oye, y échale que ya en 1500 tuvieron que sacar resoluciones porque los molineros eran repillines, po. Entonces engañaban, cuando le llevaban el trigo, los tuvieron que obligar a poner una pesa
Ya. porque se arreglaban ahí, le bajaban la cuestión, hacían unas máquinas medias truchas, después le cambiaban el salvado, le tiraban más trigo, más de otro. O sea, desde ese año, imagínate, Hasta el ya día de de hoy. España tuvieron que mandar ya una resolución para que los molineros no se De aprovecharan. hecho, Imagínate, hoy en con día, 400 años de sí, práctica. sí, hoy en día pasa eso. De hecho, de frontón en las molineras, si es que encuentran alguna, porque realmente están cercanas a los pueblos pequeños, te cambian el equivalente de trigo por harina. Hay algunas, nosotros tenemos fortuna, por ejemplo, de poder cambiar la misma molienda que llevamos del trigo, que generalmente se hace por base ya, porque tú generas un vínculo de amistad con el molinero. Sí. Entonces, es bueno, tenemos tanto tema para hablar, pero ya no los queremos atosigar con tanta información. Sabemos que es mucha y que da para harto, así que para podcast tenemos un Otro día harto podemos hablar espacio. del gluten, que Oh, es un sí, sí, temazo también sí, interesante. sí, sí, no, nos Pero bueno, falta avanzamos en un tema tan importante como eran en el fondo los trigos, sí. como eran los cereales, ¿no? Ajá, los cereales. Así que ahí les vamos a dejar una imagen que hicimos con de estos seres mitológicos que habían en su época, con Ceres y también el señor del mijo, para que le echen una miradita en el post que vamos a hacer, porque igual nos tomamos nuestro tiempo haciendo cada uno de los espacios, no solamente para leer todo lo que tenemos que refrescar en la mente, sino que también las cosas todo lo que compartimos. Oye, queremos mandarle un saludo especial a la Pasita. La Pasita es una Sí. gran amiga que queremos mucho, siempre ha sido parte de nuestro equipo, de nuestra familia y está pasando un momento bien difícil. Y está haciendo una rifa donde nosotros pusimos algunas cositas con todo el cariño que le tenemos, así que vamos a poner ese abajo después, pero a todos los que quieran apoyar, Le voy a una dejar el persona enlace también, pues, maravillosa, para que lo vayan. maravillosa, para que puedan apoyar esa rifa a alguien que queremos tanto nosotros, que le mandamos Y tan también toda la necesaria, fuerza. de hecho es tan necesaria para nosotros que nos ayudan procesos fundamentales que son gráficos, por ejemplo el catálogo, los espacios, que muchas cosas que hemos hecho han sido gracias a ella desde su voluntad y su aporte, que siempre es bienvenido. Y Pasita, te amamos. Les mandamos un abrazo a todos, gracias por esperarnos y les prometemos más constancia. Por favor, pídanle al gobierno que no No mande más cosas, que po. haga cosas buenas, que no nos quite tanto trabajo, todo por el bien de la seguridad alimentaria, la soberanía, el derecho de los pueblos y una semilla. Libre, pública y colectiva.